¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los fariseos realmente? A menudo los escuchamos mencionar en la Biblia, y, en su mayoría, los conocemos como los antagonistas de Jesús. En muchas historias, son presentados como los enemigos de Él, los que se oponen a su mensaje de amor, misericordia y perdón. Pero, ¿es realmente esta la historia completa? ¿Qué sabemos de los fariseos más allá de las páginas del Evangelio? Hoy vamos a desentrañar el misterio de los fariseos, y lo haremos desde una perspectiva que va más allá de los estereotipos. Veremos quiénes eran, qué creían, cómo vivían, y sobre todo, cuál era su verdadera relación con Jesús. Este viaje nos llevará a un entendimiento más profundo de las dinámicas religiosas del siglo I, las tensiones entre las diferentes sectas judías, y cómo la figura de los fariseos ha sido malinterpretada a lo largo de los siglos. Quizás te sorprenderá saber que los fariseos no eran simplemente los villanos de la historia. De hecho, ellos fueron los principales defensores de la ley judía, luchando por una práctica religiosa que fuera fiel a las Escrituras, pero, al mismo tiempo, se vieron envueltos en un conflicto con Jesús por las mismas razones que los llevaron a existir: la pureza religiosa, la interpretación de la ley y la búsqueda de una vida correcta ante Dios. Pero, ¿por qué Jesucristo decidió enfrentarse a ellos? ¿Qué había detrás de esas críticas tan duras? La verdad sobre los fariseos es mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. Y al entender su historia, podemos aprender valiosas lecciones que siguen siendo relevantes hoy para nuestras vidas personales y nuestra relación con lo divino. Así que, te invito a quedarte conmigo en este recorrido. Juntos, vamos a explorar la verdad sobre los fariseos y ver si realmente eran los enemigos de Jesús, o si había más en ellos de lo que imaginamos. Y lo más importante, descubriremos cómo sus creencias, su estilo de vida y su influencia continúan resonando incluso hoy. Para entender realmente a los fariseos, primero necesitamos situarnos en el contexto histórico en el que vivieron. El siglo I no era un momento fácil para el pueblo judío. Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano, un imperio vasto y poderoso que imponía su dominio a través de la fuerza. Esta ocupación no solo afectaba la libertad política, sino que también influía profundamente en la vida religiosa y cultural del pueblo judío. En este ambiente de opresión, surgieron diferentes respuestas entre los judíos. Algunos, como los saduceos, colaboraban con las autoridades romanas, buscando mantener el poder en el templo y dentro de la élite sacerdotal. Otros, como los zelotes, querían una rebelión violenta contra Roma, luchando por la independencia de Israel a toda costa. Sin embargo, un grupo intermedio, los fariseos, surgió como una corriente que se enfocaba en la reforma religiosa interna. Los fariseos no buscaban cambiar las estructuras de poder político, sino que querían restaurar una vida fiel a la ley de Moisés, no solo en el templo, sino en todo aspecto de la vida diaria. Ellos creían que, si todos los judíos vivían de acuerdo con la ley y las tradiciones orales, Dios restauraría a Israel como nación y liberaría al pueblo de la opresión extranjera. Este fervor religioso no solo los convirtió en los principales defensores de la pureza de la ley, sino también en un grupo altamente respetado por el pueblo común. Mientras que los saduceos eran considerados parte de la élite que se veía comprometida con Roma, los fariseos se identificaban más con el pueblo, defendiendo el estudio y la práctica diaria de las Escrituras. Lo que hacía únicos a los fariseos no era solo su enfoque en la ley escrita, sino también la importancia que le daban a las tradiciones orales. Ellos creían que la interpretación de la ley no solo dependía de los textos sagrados, sino también de la tradición transmitida de generación en generación. Estas enseñanzas orales eran vistas como una forma de aplicar la Torá en situaciones cotidianas, algo que era esencial en una época tan compleja como la del siglo I. Pero, a pesar de su énfasis en la pureza religiosa y la devoción a la ley, no todos compartían su visión. Algunos veían a los fariseos como un grupo elitista que se enfocaba demasiado en las reglas externas, olvidando el verdadero espíritu detrás de ellas. Y, por supuesto, había una gran tensión entre ellos y Jesús, quien constantemente los desafiaba en cuanto a sus interpretaciones de la ley y su actitud hacia el pueblo. Este contexto histórico es esencial para entender la figura de los fariseos, y también para comprender por qué las críticas de Jesús hacia ellos eran tan relevantes. Los fariseos no solo eran un grupo religioso, sino una parte vital del entramado social y político de su tiempo, buscando, aunque de manera equivocada, restaurar la pureza del pueblo de Israel. Y con este panorama en mente, es importante preguntarnos, ¿qué les llevó a tomar un camino tan rígido en su interpretación de la ley, y por qué Jesús los confrontó tan fuertemente? La respuesta a estas preguntas nos ayudará a adentrarnos en la verdadera historia de los fariseos, y descubrir los aspectos que muchos pasamos por alto. Ahora que tenemos claro el contexto histórico,
es hora de profundizar en quiénes eran realmente los fariseos. Este grupo religioso, aunque a menudo malinterpretado en los relatos bíblicos, desempeñó un papel fundamental en la vida espiritual y social del pueblo judío en tiempos de Jesús. Los fariseos no surgieron de la nada, ni fueron simplemente un grupo de opositores a Jesús. De hecho, su origen remonta al periodo de los Macabeos, alrededor del siglo II a.C., en un momento de gran turbulencia religiosa y política. En esa época, el pueblo judío estaba dividido sobre cómo vivir su fe en medio de las influencias extranjeras, especialmente las helenísticas. Mientras algunos querían adaptarse a la cultura griega y romana, otros, como los fariseos, insistían en una estricta observancia de la ley de Moisés, considerando que el regreso a la pureza religiosa sería la clave para la restauración de Israel. Los fariseos se distinguían por su dedicación a la Torá, la ley escrita, pero también por su énfasis en las tradiciones orales. Creían que la interpretación de la ley no debía limitarse a lo que estaba escrito, sino que debía adaptarse a las realidades cambiantes de la vida cotidiana. Esta tradición oral se convirtió en la base para lo que más tarde se conocería como el Talmud, un texto rabínico que contiene interpretaciones y enseñanzas sobre la Torá. Para los fariseos, la tradición oral no era solo una adición a la ley, sino una guía esencial para vivir una vida piadosa. Además de su profundo conocimiento y respeto por la ley, los fariseos creían en conceptos que los separaban de otras sectas judías de la época. A diferencia de los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos, los fariseos creían firmemente en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles. Esta visión escatológica les daba esperanza en tiempos de sufrimiento y opresión, y les ayudaba a mantenerse firmes en su fe. Los fariseos también eran conocidos por su devoción a las prácticas religiosas cotidianas. Ayunaban con regularidad, daban limosnas y se aseguraban de que tanto ellos como el pueblo cumpliera con las leyes de pureza. Sin embargo, su énfasis en las reglas y rituales externos a menudo les llevó a ser percibidos como legalistas, enfocados más en la observancia exterior que en la transformación interior del corazón. Aquí es donde entra el conflicto con Jesús. Aunque compartían muchas creencias, especialmente en cuanto a la importancia de la ley, Jesús vio en muchos de los fariseos una hipocresía profunda. Su estricta observancia de las reglas externas a menudo no se reflejaba en un corazón verdaderamente puro o en una vida llena de misericordia y amor. Para Jesús, la verdadera obediencia a la ley no estaba en la rigidez de las normas, sino en la sinceridad del corazón y en el amor al prójimo. A pesar de las críticas, los fariseos no eran un grupo homogéneo. Algunos eran sinceros en su búsqueda de justicia y pureza, mientras que otros se sintieron más cómodos en el poder y la autoridad que su posición les otorgaba. Esta diversidad dentro del grupo hace que sea injusto etiquetarlos de manera tan simplista. Los fariseos, con sus creencias, prácticas y aspiraciones, son mucho más complejos de lo que podríamos imaginar. Y en esta complejidad es donde comienza a tomar forma el verdadero misterio de su relación con Jesús. ¿Por qué, si compartían tantas creencias en común, la relación entre ellos fue tan conflictiva? Para entenderlo mejor, necesitamos adentrarnos en cómo Jesús interactuaba con los fariseos y cómo ellos reaccionaban ante él. La figura de Jesús y su relación con los fariseos ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. En los evangelios, a menudo se presentan a los fariseos como los principales opositores de Jesús, pero es importante preguntarnos, ¿realmente eran sus enemigos o simplemente adversarios en un debate religioso? Para entender esta relación, debemos mirar más de cerca las interacciones de Jesús con los fariseos y cómo las críticas mutuas afectaron la dinámica entre ellos. Jesús, como fariseo en muchos aspectos de su vida y enseñanza, no rechazaba la ley ni la tradición judía. Él mismo enseñaba en las sinagogas y respetaba los mandamientos de la Torá. Sin embargo, lo que diferenciaba a Jesús de los fariseos era su enfoque sobre la ley. Mientras que los fariseos se centraban en su observancia externa, Jesús desafiaba la idea de que una simple adherencia a las reglas pudiera garantizar una vida justa o una relación verdadera con Dios. Las críticas de Jesús a los fariseos fueron directas y, en ocasiones, severas. En Mateo 23, Jesús lanza una serie de denuncias contra los fariseos, acusándolos de ser hipócritas. Les reprocha que se centran en los detalles más pequeños de la ley, como el diezmo de las hierbas más pequeñas, pero ignoran los aspectos más grandes y fundamentales, la justicia, la misericordia y la fe. Para Jesús, lo que realmente importa no es la observancia externa, sino un corazón sincero y transformado por el amor de Dios. Pero, ¿por qué esta confrontación tan fuerte? Los fariseos representaban la élite religiosa del pueblo judío, y su influencia era considerable. Al enfrentarse a ellos, Jesús no solo cuestionaba las prácticas de un grupo religioso,
sino que desafiaba el sistema mismo que gobernaba la vida espiritual del pueblo. Jesús veía que el énfasis en las reglas externas y en el cumplimiento perfecto de la ley estaba llevando a los fariseos a una forma de religiosidad vacía, sin verdadero amor ni compasión. Sin embargo, no todos los fariseos eran hostiles a Jesús. De hecho, algunos se acercaron a él con preguntas sinceras. Nicodemo, uno de los fariseos más prominentes, es un ejemplo claro de esta ambivalente relación. A pesar de ser miembro del Sanedrín, Nicodemo buscó a Jesús en secreto para aprender de él. Su encuentro con Jesús es significativo porque muestra que no todos los fariseos rechazaban a Jesús. Algunos estaban dispuestos a escuchar y cuestionar su propia interpretación de la ley. Otro fariseo que mostró apertura hacia Jesús fue Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Aunque él no fue un seguidor directo de Jesús, Gamaliel defendió a los primeros cristianos frente al Sanedrín, sugiriendo que, si su movimiento era de origen divino, no podrían ser detenidos. Este tipo de apertura muestra que no todos los fariseos veían a Jesús como un enemigo, sino como una figura con la que había un diálogo posible. Es importante entender que la confrontación entre Jesús y los fariseos no era solo sobre teologías enfrentadas, sino sobre cómo ver la relación entre el ser humano y Dios. Mientras que los fariseos se enfocaban en el cumplimiento riguroso de las normas externas, Jesús les recordaba que el cumplimiento de la ley debía nacer de un corazón puro, dispuesto a amar, perdonar y buscar la justicia. Así, la relación entre Jesús y los fariseos era compleja. En algunos casos, era una confrontación directa, pero en otros, era una invitación a la reflexión y a la transformación interior. Esta tensión no solo muestra la dificultad de las interacciones religiosas, sino también cómo las enseñanzas de Jesús seguían desafiando las estructuras religiosas tradicionales. Y aunque los fariseos fueron en gran parte los principales opositores a las enseñanzas de Jesús, también debemos reconocer que algunos de ellos buscaban sinceramente la verdad. Esta dualidad en la relación de Jesús con los fariseos nos lleva a cuestionar la simplicidad de nuestra comprensión sobre ellos. ¿Podemos verlos solo como villanos, o hay algo más en su historia que necesitamos entender para aprender de ella? Vamos a seguir explorando, porque lo que está por venir es crucial para entender la verdadera lección que esta historia tiene para nosotros. Las críticas de Jesús hacia los fariseos son algunas de las más duras que encontramos en los evangelios. Si bien no todos los fariseos eran hostiles a Jesús, él no dudó en señalar lo que consideraba las fallas más graves en su forma de vivir la fe. En muchos pasajes, Jesús denuncia lo que percibía como la hipocresía y el legalismo de los fariseos, y estas críticas siguen siendo un tema central en el estudio de sus enseñanzas. El término hipocresía es clave aquí. En Mateo 23, Jesús los llama hipócritas una y otra vez, acusándolos de ser personas que aparentan una religiosidad pura pero que, en su interior, están vacíos. En su fervor por cumplir con los detalles más minuciosos de la ley, los fariseos olvidaban lo más importante: un corazón sincero y un amor genuino por Dios y por el prójimo. Jesús observó que, mientras los fariseos eran muy buenos en hacer cumplir las reglas exteriores, su verdadera motivación estaba lejos de ser pura. Según él, se enfocaban en limpiar el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Este énfasis en las reglas externas y la apariencia fue una de las principales críticas de Jesús. Los fariseos se centraban en los rituales, en las prácticas de pureza y en la observancia minuciosa de la ley, pero pasaban por alto las verdaderas intenciones del corazón. Para Jesús, lo más importante no era cumplir con una serie de rituales, sino tener un corazón dispuesto a hacer el bien, a amar al prójimo y a vivir con compasión y misericordia. De ahí su fuerte condena a los fariseos. Su religiosidad externa no coincidía con la autenticidad interna que Dios busca en sus seguidores. Una de las críticas más dolorosas que Jesús les dirige es su falta de misericordia. En varias ocasiones, Jesús les recuerda que misericordia quiero, y no sacrificios, Mateo 9:13, sugiriendo que la verdadera devoción a Dios se muestra en cómo tratamos a los demás, no solo en cómo observamos las reglas. Los fariseos, en su énfasis por mantener la pureza religiosa, a menudo se sentían superiores a aquellos que no podían seguir sus estrictos estándares. Este sentido de superioridad no solo era un obstáculo para el amor genuino, sino que también los alejaba de la verdadera justicia que Dios quería para su pueblo. Además, los fariseos eran criticados por su legalismo, la tendencia a hacer de la ley una serie de reglas rígidas e inflexibles. Esto no solo los aislaba de los demás, sino que también causaba una carga pesada para aquellos que intentaban seguirlas. Jesús, por el contrario, veía la ley como un camino hacia la libertad y el amor, no como un conjunto de exigencias inalcanzables. En muchos de sus encuentros con los fariseos,
Jesús los instaba a considerar que la ley estaba destinada a la vida y la restauración, no a la condena. El legalismo de los fariseos los llevaba también a ver la religión como algo distante y frío. Su devoción estaba marcada por un temor reverente y un cumplimiento estricto, pero Jesús enseñaba que la relación con Dios debía ser cercana, personal y llena de amor. Él cuestionaba las tradiciones que solo fomentaban la apariencia de la piedad, pero no cultivaban una verdadera transformación del corazón. Lo que Jesús rechazaba no era la ley en sí, sino la interpretación que los fariseos habían hecho de ella. En lugar de ser un camino hacia la reconciliación con Dios y los demás, la ley se había convertido en una barrera, un conjunto de reglas que separaban a las personas en justos e injustos. Jesús desafiaba esa visión, invitando a los fariseos a una religión más profunda, una en la que el amor, la misericordia y la compasión fueran los pilares de la relación con Dios. Estas críticas de Jesús no fueron solo para condenar a los fariseos, sino para llamarles a una reflexión profunda sobre el verdadero propósito de la ley. Jesús les ofreció una oportunidad de cambiar, de transformar sus corazones y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo de manera exterior, sino desde lo más profundo de su ser. Esta confrontación entre Jesús y los fariseos nos invita a pensar en cómo, a veces, podemos caer en las mismas trampas, enfocarnos tanto en las reglas externas que olvidamos lo que realmente importa. Pero, ¿qué nos enseñan estas críticas de Jesús sobre cómo debemos vivir nuestra fe hoy? La respuesta la encontramos en lo que sigue. Los fariseos no solo eran un grupo religioso aislado, sino que desempeñaban un papel crucial en la vida social y religiosa de su tiempo. A diferencia de los saduceos, que se centraban en el culto del templo y en las prácticas relacionadas con él, los fariseos estaban profundamente involucrados en la vida cotidiana del pueblo. Su influencia no solo se limitaba a las sinagogas, sino que también se extendía a la vida familiar y comunitaria. El papel central de los fariseos era enseñar y aplicar la ley. Las sinagogas, que eran el centro de la vida religiosa en las ciudades y aldeas, dependían en gran medida de los fariseos para la interpretación y enseñanza de la Torá. A través de sus estudios y discursos, los fariseos ayudaban al pueblo a comprender cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en un mundo que no siempre ofrecía un camino claro. Su enfoque en la educación y la instrucción era fundamental para que la ley se mantuviera viva y relevante, incluso fuera del templo, que era el centro de la vida religiosa formal. Además de su trabajo en las sinagogas, los fariseos también tenían una gran influencia en la vida social del pueblo. En tiempos de ocupación romana, cuando muchos judíos se sentían desplazados y oprimidos, los fariseos se presentaban como los defensores de la identidad religiosa y cultural de Israel. Mientras que los saduceos eran más colaboracionistas con las autoridades romanas, los fariseos mantenían una postura de independencia y fidelidad a las tradiciones judías. En un contexto de profundo conflicto y división, su dedicación a la preservación de la ley les otorgaba respeto y autoridad entre el pueblo. Los fariseos eran también muy activos en cuestiones sociales, como la justicia y el bienestar de la comunidad. Ellos enseñaban que la verdadera observancia de la ley no se limitaba a los rituales, sino que también implicaba una vida ética que incluyera la ayuda a los necesitados, la búsqueda de la justicia y el trato justo a los demás. Aunque este énfasis en la justicia social no siempre se comprendía o se aplicaba correctamente, especialmente cuando se mezclaba con el legalismo, la intención de los fariseos era clara: vivir la fe de manera práctica en la vida cotidiana. El enfoque de los fariseos sobre la pureza ritual también era importante. Mientras que algunos grupos, como los saduceos, se centraban en el templo y en las ofrendas rituales, los fariseos creían que cada acto de la vida diaria debía ser una oportunidad para acercarse a Dios. Desde la comida que se comía hasta las interacciones diarias con los demás, todo debía estar en línea con la pureza religiosa. Esta dedicación a la ley reflejaba una profunda preocupación por mantener la santidad en todos los aspectos de la vida, incluso en los más mundanos. Sin embargo, esta misma obsesión por la pureza y la observancia de las reglas dio lugar a una de las críticas más frecuentes de Jesús: el legalismo. Jesús vio que los fariseos se enfocaban tanto en las reglas y rituales que, a menudo, perdían de vista el propósito fundamental de la ley: el amor, la misericordia y la restauración del corazón humano. La crítica de Jesús no era tanto contra la dedicación de los fariseos a la ley, sino contra su incapacidad para ver más allá de las reglas externas y comprender el espíritu de la ley. A pesar de las críticas, los fariseos jugaron un papel crucial en la preservación de la fe judía. En un mundo donde el judaísmo estaba siendo constantemente desafiado por fuerzas externas, los fariseos aseguraron que las enseñanzas de la Torá se mantuvieran vivas y relevantes, incluso sin un templo central. Su énfasis en la ley escrita y oral contribuyó al desarrollo del judaísmo rabínico, que sobreviviría a la destrucción del templo y seguiría siendo la base de la práctica judía hasta el día de hoy.
Este papel social y religioso tan influyente de los fariseos nos ayuda a comprender por qué Jesús se sintió tan atraído a confrontarlos. No era simplemente una cuestión de diferencias religiosas superficiales, sino una cuestión de cómo la vida religiosa debía vivirse en el corazón y en la acción diaria. Jesús estaba llamando a todos, incluidos los fariseos, a ir más allá de la religiosidad externa y a vivir una fe auténtica, profundamente transformadora. Este contexto nos prepara para entender las complejidades de la relación entre Jesús y los fariseos. Los fariseos eran, sin duda, una parte esencial del mundo religioso de la época, y la crítica de Jesús no era una condena completa de su influencia, sino un llamado a la autenticidad y a la verdadera renovación espiritual. Ahora que entendemos mejor su papel social y religioso, veamos cómo los fariseos respondieron a Jesús y cómo esa interacción cambió el curso de la historia. Los fariseos no solo eran figuras religiosas, sino también influyentes en la vida social de su tiempo. Su dedicación a la observancia de la ley los convirtió en pilares de la comunidad, no solo en términos espirituales, sino también en la vida cotidiana. En un mundo donde la ocupación romana y las tensiones internas amenazaban con desintegrar la identidad del pueblo judío, los fariseos se veían como los guardianes de la pureza religiosa, y su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida social. Una de las principales áreas en las que los fariseos dejaron su huella fue en la práctica de la justicia social. Si bien no siempre la aplicaron de manera perfecta, los fariseos defendían la idea de que la ley de Moisés no solo se trataba de una serie de rituales y sacrificios, sino de cómo vivir una vida justa y piadosa en el día a día. Creían que todo acto debía estar en armonía con la voluntad de Dios, desde las grandes decisiones hasta las más pequeñas acciones cotidianas. Por ejemplo, los fariseos insistían en que la pureza religiosa debía ser preservada en la comida, en la interacción con los demás e incluso en el trato con los impuros. Esto significaba que cada momento de la vida diaria debía estar marcado por la observancia de la ley. Cada comida debía ser consumida de acuerdo con las reglas de pureza, y las relaciones debían ser filtradas a través de un lente de observancia religiosa. Este enfoque creaba un ambiente en el que lo divino estaba presente en todo, lo cual, en principio, era una forma hermosa de vivir la fe. Sin embargo, este enfoque también significaba que aquellos que no podían seguir estos estrictos rituales quedaban al margen de la comunidad. Los pobres, los enfermos y aquellos que no cumplían con las reglas de pureza eran considerados impuros y eran excluidos de la interacción social adecuada. Es aquí donde comenzó la contradicción en el corazón del fariseísmo. En su esfuerzo por mantener la pureza religiosa, a menudo se olvidaban de los más vulnerables, aquellos que Jesús llamaría los últimos y a quienes él vino a buscar. Este enfoque de pureza, sin embargo, no se limitaba a la religión en su sentido estricto. Los fariseos también jugaban un papel crucial en el ámbito político y cultural. En un mundo dominado por Roma, los fariseos eran los defensores de una identidad judía clara y firme. Aunque no buscaban un enfrentamiento directo con los romanos, querían asegurarse de que el pueblo judío no perdiera su identidad religiosa y cultural. De hecho, su influencia sobre el pueblo los hacía una fuerza que no solo moldeaba la vida religiosa, sino también las costumbres y normas sociales del día a día. La vida social bajo la influencia de los fariseos estaba muy estructurada. Había reglas y rituales para casi todo, desde cómo saludar a los demás, hasta cómo vivir dentro de la familia. Esta estructura les proporcionaba un sentido de estabilidad en tiempos de incertidumbre, pero también era un terreno fértil para el legalismo, que a menudo pasaba por alto las necesidades humanas más profundas. A pesar de sus esfuerzos por vivir de acuerdo con la ley y ser un ejemplo para el pueblo, los fariseos se encontraban atrapados en un sistema que, en muchos casos, los aislaba tanto de los demás como de los más vulnerables. Jesús, al entrar en escena, cuestionó estos límites sociales y religiosos, desafiando la idea de que la pureza religiosa debía excluir a los demás. De hecho, en muchas ocasiones, Jesús mostró su cercanía con los marginados, los excluidos y los considerados impuros, lo que provocó una fuerte reacción de los fariseos. La vida social de los fariseos nos enseña una valiosa lección sobre el equilibrio entre la observancia de las reglas religiosas y el llamado a la misericordia y la inclusión. Jesús, al contrario de los fariseos, no solo enseñó que el cumplimiento de la ley era necesario, sino que lo más importante era el corazón de la persona que la seguía. La pureza no debería ser algo que separa a las personas, sino algo que nos acerca más a Dios y a los demás. Este conflicto entre las reglas externas y el amor genuino es lo que lleva a la confrontación constante entre Jesús y los fariseos. Mientras que los fariseos estaban preocupados por cumplir con cada detalle de la ley, Jesús los invitaba a vivir una religiosidad más profunda y auténtica, una que no se limitara a las normas sociales y rituales, sino que transformara el corazón y la relación con los demás.
Es esta tensión la que preparará el terreno para las confrontaciones más significativas entre Jesús y los fariseos, y nos lleva a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, a veces nos perdemos en las reglas y olvidamos lo esencial, el amor y la misericordia hacia los demás. Y este dilema nos lleva a la siguiente parte de nuestra historia, donde veremos cómo los fariseos, al igual que nosotros, fueron llamados a algo más grande. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo marcó un punto de inflexión no solo para el judaísmo, sino también para la comunidad farisea. Con la caída del templo, el centro de la vida religiosa judía fue arrasado, y las prácticas rituales que dependían de su existencia, como los sacrificios y las ofrendas, ya no pudieron realizarse. Esto representó una crisis existencial para muchas de las sectas judías, pero fue precisamente en este momento cuando los fariseos comenzaron a jugar un papel crucial en la preservación y evolución del judaísmo. Mientras que los saduceos, quienes se centraban principalmente en el culto del templo y en la élite sacerdotal, fueron prácticamente eliminados tras la destrucción, los fariseos se adaptaron rápidamente. Ellos ya habían enseñado que la observancia de la ley no solo dependía del templo, sino de la vida diaria y de la comunidad. Así que, a diferencia de otros grupos, los fariseos pudieron sobrevivir a la crisis porque su enfoque en la Torá escrita y en las tradiciones orales les permitió continuar sin la necesidad de un templo físico. En este periodo de transición, los fariseos comenzaron a consolidar su influencia en lo que eventualmente se conocería como el judaísmo rabínico. A lo largo de las décadas siguientes, los rabinos, muchos de los cuales eran fariseos, se encargaron de preservar y desarrollar el cuerpo de enseñanzas orales que habían sido tan importantes para su grupo. Este legado fue compilado y sistematizado en textos como el Misná, que luego se expandiría en el Talmud. Estos textos se convirtieron en la base del judaísmo rabínico, que fue el judaísmo que sobrevivió tras la caída del templo y que sigue siendo la forma dominante de la práctica judía en la actualidad. Pero los fariseos no solo fueron figuras religiosas, también se convirtieron en líderes sociales y políticos dentro de la comunidad judía. A medida que los romanos tomaban control total de la región, los fariseos buscaron mantener el orden religioso y moral dentro de sus comunidades. Fueron ellos quienes, en gran medida, establecieron la forma en que el pueblo judío viviría su fe en un mundo sin templo. La sinagoga se convirtió en el nuevo centro de la vida religiosa, y los fariseos se encargaron de enseñarla, guiando al pueblo a través de los principios de la Torá y las tradiciones orales. Esta transformación fue fundamental, porque permitió que el judaísmo continuara desarrollándose, incluso después de la pérdida de su principal institución. El énfasis que los fariseos habían puesto en la observancia de la ley en la vida cotidiana ahora se extendió a las sinagogas, donde la oración, el estudio de la Torá y la ética de vida se convirtieron en las piedras angulares de la religión judía. Sin embargo, esta adaptación no estuvo exenta de desafíos. Para muchos, la falta del templo era una pérdida dolorosa, y los rituales que antes se realizaban allí no podían ser reemplazados por completo. Pero los fariseos, al igual que Jesús, vieron que la relación con Dios no se limitaba a los sacrificios o al templo físico, sino que estaba centrada en el corazón y la vida diaria. El sacrificio de los animales, que había sido una parte esencial de la adoración, se convirtió en un acto simbólico de arrepentimiento y oración, y la Torá misma pasó a ser el medio para acercarse a Dios. Por tanto, aunque la destrucción del templo fue un golpe devastador para muchos judíos, fue también una oportunidad para los fariseos de reinventar y asegurar la supervivencia de su fe. Esto fue un testamento a la visión más profunda de los fariseos sobre la ley, que el corazón de la religión no estaba atado a un lugar, sino a una manera de vivir conforme a los principios divinos, sin importar las circunstancias externas. En este contexto, los fariseos desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción del judaísmo. De alguna manera, sus enseñanzas y su adaptación a la nueva realidad hicieron posible que la fe judía siguiera viva a través de los siglos, a pesar de la destrucción física del templo. Su legado sigue vivo en el judaísmo rabínico que hoy conocemos, que conserva muchas de las enseñanzas y tradiciones que los fariseos promovieron. Este periodo de transformación también subraya la resiliencia de la fe en tiempos de crisis. Y es interesante notar cómo, aunque los fariseos fueron fuertemente criticados por Jesús en su tiempo, fue su enfoque lo que permitió la supervivencia y adaptación de la fe judía después de una de las tragedias más grandes de su historia. Pero la historia de los fariseos no se detiene aquí, y sus interacciones con Jesús siguen siendo clave para comprender el verdadero sentido de la religión y la espiritualidad. Así que, a medida que avanzamos en esta historia, veamos cómo la figura de Jesús y la crítica de los fariseos continúan entrelazándose y cómo la adaptación de los fariseos al nuevo mundo posttemplo les permitió dejar una huella duradera en el futuro del judaísmo. La pregunta de si los fariseos fueron verdaderamente los enemigos de Jesús es una de las más complejas y debatidas en el estudio de la historia bíblica.
A lo largo de los evangelios, muchos pasajes presentan a los fariseos como los antagonistas, aquellos que continuamente desafiaban a Jesús, lo criticaban y buscaban atraparlo en sus palabras. Sin embargo, si nos detenemos a examinar más profundamente su relación, podemos ver que la historia es mucho más matizada. Los fariseos y Jesús compartían muchas creencias fundamentales. Ambos creían en la autoridad de la Torá, tanto escrita como oral. Ambos aceptaban la idea de una vida después de la muerte, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles. En muchos aspectos, las enseñanzas de Jesús no eran radicalmente diferentes a las de los fariseos. De hecho, muchos de los principios que Jesús promovió sobre la pureza del corazón, el amor al prójimo y la interpretación correcta de la ley eran conceptos que los fariseos también defendían, aunque a menudo con un enfoque más rígido. Entonces, ¿por qué esta constante confrontación? La clave radica en cómo interpretaron la ley y cómo vivieron su fe. Mientras que los fariseos eran muy rigurosos en su adherencia a la ley y las tradiciones, enfocándose en una observancia exterior, Jesús criticaba esa misma actitud, llamando a una transformación interior que fuera genuina y que se reflejara en el amor y la misericordia hacia los demás. Jesús los acusaba de vivir una religión que se limitaba a las apariencias, una religiosidad que se centraba en el cumplimiento de las normas externas sin considerar lo que realmente importaba: el amor, la justicia y la compasión. Es importante entender que no todos los fariseos se opusieron a Jesús. De hecho, algunos se sintieron atraídos por él. Como mencionamos antes, personajes como Nicodemo, un fariseo respetado, fueron testigos de las enseñanzas de Jesús y se acercaron a él en busca de respuestas. En una conversación privada con Jesús, Nicodemo mostró una genuina curiosidad por sus enseñanzas sobre el nuevo nacimiento, y aunque no se convirtió de inmediato en su seguidor, mostró una actitud de apertura. Además, el rabino Gamaliel, quien también fue fariseo, defendió a los primeros cristianos en el Sanedrín, sugiriendo que si su movimiento era de origen divino, nadie podría detenerlo. Esto muestra que no todos los fariseos eran hostiles hacia Jesús. Algunos buscaban la verdad en lo que él enseñaba. Entonces, aunque la mayoría de los fariseos se sintieron amenazados por la autoridad de Jesús y su enfoque hacia la ley, debemos reconocer que había un espacio para el diálogo y la reflexión. La crítica de Jesús a los fariseos no era un ataque generalizado contra ellos como grupo, sino una invitación a una mayor profundidad en la relación con Dios. Jesús desafiaba a los fariseos a abandonar su legalismo y a enfocarse en lo que realmente importa: la justicia, la misericordia y la humildad. En resumen, los fariseos no fueron los enemigos absolutos de Jesús, sino más bien sus adversarios en un debate profundo sobre cómo vivir la fe. Muchos de ellos eran sinceros en su deseo de servir a Dios y al pueblo, pero sus enfoques eran, en algunos casos, demasiado rígidos y formalistas. La relación entre Jesús y los fariseos nos enseña una valiosa lección sobre cómo, a veces, nuestras mejores intenciones pueden llevarnos por el camino equivocado si nos enfocamos solo en las apariencias y no en lo que realmente transforma el corazón. Así, la figura de los fariseos en la Biblia no debe ser vista como la de enemigos irreconciliables, sino como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas religiosas. ¿Estamos buscando la pureza exterior o la transformación interior? ¿Estamos dispuestos a escuchar y aprender, como algunos de los fariseos que se acercaron a Jesús, o nos aferramos a una religiosidad que solo mira hacia afuera, sin examinar nuestro corazón? Estas son las preguntas que la historia de los fariseos nos invita a hacernos mientras seguimos explorando su compleja relación con Jesús. Al llegar al final de nuestra exploración sobre los fariseos, es inevitable reflexionar sobre las lecciones que esta historia nos ofrece. Aunque a menudo se les presenta como los villanos de la narrativa bíblica, los fariseos, en realidad, nos muestran una cara más compleja de la religión, llena de esfuerzos sinceros por vivir de acuerdo con la ley, pero también marcada por un peligroso énfasis en la exterioridad, la legalidad y el juicio hacia los demás. En primer lugar, la historia de los fariseos nos recuerda lo fácil que es caer en el legalismo. Los fariseos, al enfocarse tanto en el cumplimiento riguroso de las reglas y rituales, perdieron de vista lo más esencial: el amor, la misericordia y la justicia. A veces, como creyentes, podemos caer en la misma trampa, donde nuestras prácticas religiosas se convierten en una lista de deberes que debemos cumplir, y olvidamos que lo que realmente importa ante los ojos de Dios es un corazón humilde, lleno de amor y dispuesto a servir a los demás. Jesús lo dijo claramente: misericordia quiero, y no sacrificios, Mateo 9:13. La verdadera religiosidad no se mide por nuestras acciones externas, sino por la autenticidad de nuestra relación con Dios y con los demás. Además, los fariseos nos enseñan la importancia de no perder nuestra capacidad de escuchar y aprender, especialmente cuando se trata de nuestra fe.
Aunque muchos de ellos se cerraron a las enseñanzas de Jesús, hubo algunos, como Nicodemo y Gamaliel, que no temieron cuestionar sus propios sistemas de creencias. En un mundo lleno de ideas preconcebidas y tradiciones arraigadas, es fundamental mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias interpretaciones de la fe, buscando siempre un entendimiento más profundo de lo que Dios realmente espera de nosotros. Otro aspecto importante que podemos aprender de la historia de los fariseos es el llamado a vivir una fe integral. Los fariseos intentaron vivir de acuerdo con la ley en todos los aspectos de su vida, pero no siempre con la profundidad o la sinceridad que se requiere. Jesús les enseñó que la verdadera religión no es solo un conjunto de reglas a seguir, sino una forma de vida que transforma nuestro ser interior y exterior. El llamado de Jesús es a vivir una fe que no se limite a los domingos o a los rituales, sino que se extienda a cada momento de nuestra vida diaria, reflejándose en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro servicio a los demás. Finalmente, la historia de los fariseos también nos recuerda la importancia de la misericordia y la compasión. Jesús fue claro al señalar que el corazón de la ley es el amor, no el cumplimiento de reglas sin empatía. Los fariseos, en su deseo de mantener la pureza, a veces olvidaron que Dios desea la restauración y sanación de los corazones rotos, la reconciliación y la restauración de las personas, no solo la observancia externa. En un mundo lleno de juicio y exclusión, Jesús nos llama a ser personas que extendemos la mano a los caídos, que buscamos restaurar en lugar de condenar. Al final, la lección más profunda que podemos aprender de los fariseos es que la verdadera religiosidad no se trata de lo que parece en el exterior, sino de lo que Dios ve en el corazón. La crítica de Jesús a los fariseos no era para destruirlos, sino para invitarlos a una transformación más profunda. Y esa misma invitación se extiende a nosotros hoy. Así que, al reflexionar sobre esta historia, hagámonos una pregunta importante. ¿Estamos buscando una religiosidad auténtica, centrada en el amor, la justicia y la misericordia, o estamos atrapados en una religiosidad externa que solo busca cumplir con reglas y rituales? La historia de los fariseos nos desafía a vivir nuestra fe con sinceridad, humildad y amor, recordando que, al final, lo que Dios realmente busca es un corazón dispuesto a seguirle y a amar a los demás. Este es el verdadero legado que los fariseos, tanto en su acierto como en su error, nos dejan. Es una lección que sigue siendo relevante hoy, mientras buscamos vivir una fe que transforme no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.